Victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2024. Aparente plácida victoria de Lando Norris que realmente fue muy tensa, ya que desde el inicio Ferrari amenazó con aguarle a McLaren la fiesta por el campeonato de constructores. Esto fue gracias a un accidente, un toque entre Max Verstappen y Oscar Piastri en la salida y una salida descomunal de Charles Leclerc que permitió que los dos Ferrari se colocasen en posiciones avanzadas, sumaran muchos puntos y dejaran a Lando Norris con la responsabilidad de saber que un error le daría el título a Ferrari y no a McLaren, como finalmente ha ocurrido. Finalmente, campeón de constructor por primera vez desde 1998, el equipo McLaren, el equipo de Zak Brown. Analizamos la carrera. No salía del todo bien Oscar Piastri, sí lo hacía Max Verstappen, que se tiraba al interior. Eso sí, quizá demasiado optimista, quizá Piastri no dio el espacio necesario, contacto, y ambos sufrieron un trompo. Salió algo peor parado el piloto de McLaren, ya que el de Red Bull rápidamente hizo un 360, pudo incorporarse a la pista, a la acción, y perder solamente algunas posiciones, mientras que Oscar cayó al final del pelotón. Lo aprovechó Carlos Sainz, que se colocó justo detrás de Lando Norris, y por detrás del piloto de Ferrari, un George Russell, Pierre Gasly, y atención a la salida de Fernando Alonso, que se colocaba en sexto lugar siguiendo a Hülkenberg. Muy buena salida del piloto de Aston Martin. Por detrás pues sorprendía también, muy buena la salida de Lewis Hamilton, muy buena la salida también de Lance Stroll y también muy buena, como comentábamos, la de Charles Leclerc desde el fondo del pelotón. Ganó muy buenas posiciones, no levantó el pie, se mantuvo maniobras muy arriesgadas y cuando pasó todo el lío se encontró en esas posiciones adelantadas. La carrera se vería ligeramente interrumpida por un virtual safety car, ya que Checo Pérez se quedaba parado en mitad de la pista, sufrió un pequeño contacto por Valtteri Bottas, hizo un trompo y algo se rompió en el monoplaza, no pudo continuar y ese fue el fin de Checo Pérez en esta temporada, una temporada para olvidar para el piloto mexicano, de la que no guardará muy buen recuerdo. Se iba al safety car y se estiraba el pelotón, sin embargo Carlos Sainz se mantenía relativamente cerca de Lando Norris. ¿Podía ser que hubiese lucha por la victoria entre ese Ferrari y ese McLaren? No tardaron en aparecer las sanciones, 10 segundos para Max Verstappen por ese toque con Piastri, 10 segundos a Valtteri Bottas por el toque discutible con Checo Pérez, ya que estaban ahí en un pelotón de pilotos, y 10 segundos también para Oscar Piastri por impactar contra Franco Colapinto. Muy mala suerte la del piloto argentino, ya que poco después tendría que abandonar la carrera, aunque ya perdió todas sus opciones, tuvo que pasar por boxes por un pinchazo. Muy mala despedida del piloto argentino. Por delante, dos carreras muy diferenciadas, la de Lando Norris y Carlos Sainz y la del resto. ¿Podría George Russell optar a ese podio? ¿Podría quizá soñar con algo mejor? No estaba muy claro, pero es que por detrás venía Charles Leclerc remontando a muy buen ritmo. También muy destacable la remontada de Lewis Hamilton, que era el único piloto de toda la parrilla con salir con un neumático diferente. Eligió la goma dura para iniciar la carrera. El ritmo de Pierre Gasly y de Nico Hülkenberg, muy cerca el uno del otro, un poquito peor que el del resto, así que solamente quedaba esperar al cambio de neumáticos, también dilucidar si iba a ser una carrera a una sola parada o a dos paradas. Primero parar sería Lance Stroll, muy temprano, no es raro tampoco en el piloto canadiense, vuelta 10, pero el resto trataría de estirar lo máximo posible la parada. Quien más lo hizo fue Max Verstappen, que le hizo 30 vueltas a sus neumáticos medios, la verdad, bastante. Y eso que menos parecía acusar el desgaste era precisamente Mercedes, pero también los dos primeros, Lando Norris y Carlos Sainz. Tenía toda la pinta de que realmente el tráfico, el aire sucio, tenía más impacto en los neumáticos, en el desgaste, que el verdadero recorrido, la acumulación
de kilómetros. Se iba estirando el pelotón y la verdad que los Ferrari eran más fuertes que los Mercedes. Se vio claramente. Charles Leclerc superó a George Russell, se le escapó, no podía mantener el ritmo el piloto de Mercedes, y eso que la estrategia con Leclerc fue una parada bastante temprana, tenía que hacer finalmente muchas vueltas, no estaba claro cómo iba a salir al final, pero lo aguantaron bien. Por detrás de George Russell venía Lewis Hamilton con esa estrategia invertida, neumático medio para el final del stint, atacando con todo, recortando, no podía mantener el ritmo Max Verstappen, recortando vuelta a vuelta hasta que finalmente en el último giro se encontró con George Russell y hizo un adelantamiento por fuera, por el exterior, para ganarle la cuarta posición. Hubiera sido más bonito, desde luego, si hubiese sido por un podio, pero que los dos Mercedes se encontrasen en ese final de carrera tuvo su parte morbosa. Se despide Lewis Hamilton del equipo, se queda George Russell y el 6 veces campeón con Mercedes le adelantó por fuera. Sexto lugar en esa tierra de nadie. Max Verstappen, sin la sanción, pues posiblemente hubiese estado ahí en la lucha con George Russell, pero George Russell y Lewis Hamilton con los dos, pero después del toque de perder posiciones y demás, pues un sexto puesto, la verdad, pues tampoco está tan mal. Séptimo lugar para Pierre Gasly, que le aguantó a Nico Hülkenberg. Qué carrera agónica la de los dos pilotos, con casi más de 40 vueltas con el neumático duro, marcándose el uno al otro, pero muy rápido el Alpine en recta, muy difícil de adelantar, no pudo hacer nada Haas y este duelo se lo lleva Alpine, que acaba en constructores por delante. Octavo lugar, como decíamos, Nico Hülkenberg. Noveno posición para Fernando Alonso, que por momentos parecía que los puntos se le resistían, ya que por detrás venían pilotos muy rápidos, pero jugó bien sus cartas, estrategia a dos paradas, diferente al resto, unos neumáticos mejores en las últimas vueltas, pudo aprovechar para adelantar a Alex Albon, asegurarse esa novena posición, también a Yuki Tsunoda, y Yuki Tsunoda precisamente fue el gran aliado de Fernando Alonso en una lucha con Oscar Piastri, ya que le frenó lo suficiente para que Alonso conservara esa novena posición y Oscar se tuviese que conformar con el décimo puesto, último lugar de puntos. Recordemos un Piastri que tuvo que cumplir una sanción, y eso que apenas entró a un segundo del piloto español, una vuelta más y posiblemente no hubiese aguantado. Se quedó sin premio de puntos en esta última carrera Alex Albon, también Yuki Tsunoda, duodécimo, decimotercero Wang Yusu, decimocuarto Lance Stroll, Wang Yusu, por cierto, una sanción por salida en falso. Lance Stroll, 14º, y el debutante de Jack Doohan, 15º. En cuanto a Kevin Magnussen, fue 16º después de recibir un golpe de Valtteri Bottas. No está claro si el piloto pinchó por el golpe o venía pinchado de antes, ya que el golpe es bastante importante, o sea, un diferencial de velocidad bastante importante, un error bastante extraño de un piloto de la veteranía de Bottas. Después de ese impacto, Magnussen se quedó sin neumáticos, tuvo que montar varias veces los blandos. Eso sí, se lleva de esta posible despedida de la Fórmula 1 el recuerdo de una vuelta rápida, que no tiene premio de punto, pero sí cuenta para las estadísticas. Decimoséptimo, Liam Lawson clasificado, aunque no vio meta, ya que su coche se rompió en la última vuelta. La mecánica dijo basta. Vaya si iban ajustados mecánicamente estos Fórmula 1 esta temporada, 24 carreras, y no vieron meta, como comentábamos, Valtteri Bottas, Franco Colapinto y Checo Pérez. Esta victoria de Lando Norris no solamente significa el campeonato de constructores, sino también afianzar el subcampeonato, primer subcampeonato para el piloto de McLaren, que eso sí queda un poquito lejos de Max Verstappen. 437 puntos para el campeón, 374 para Lando, 356 para Charles Leclerc. 292 puntos Oscar Piastri. Carlos Sainz se queda a solo 2 puntos de ganarle la posición al de McLaren. Hubiese sido una recompensa bastante agradable en esta despedida de Ferrari del piloto español. 245 para George Russell, 223 para Lewis Hamilton en la parte trasera y 152 puntos para Checo Pérez, 285 puntos entre ambos compañeros de equipo, 275 puntos que fueron precisamente los que sumó la pasada temporada Checo Pérez, las casualidades de la estadística. Fernando Alonso, 70 puntos, ha podido sumar 8 puntos en estos dos últimos grandes premios y
Pierre Gasly gana una posición, es de los pocos pilotos que gana una posición en esta última carrera. Uno de los pocos, no, el único piloto que gana una posición. 42 puntos por 41 de Nico Hülkenberg. 30 puntos Yuki Tsunoda, 12ª posición, Stroll 24, Esteban Ocon, que no ha podido participar aquí, 23, 15º lugar para Kevin Magnussen, 16º Alex Albon, 17º el ya semi-retirado Daniel Ricciardo, Oliver Biermann 18º, 19º Franco Colapinto, Guan Yusu, Liam Lawson, Valtteri Bottas, Logan Sargeant y último lugar para el debutante aquí, Jack Doohan, que no pudo sumar más puntos. En cuanto a constructores, decíamos McLaren, campeón, primera vez desde 1998, primera vez en 14 años que se rompe ese binomio entre Mercedes y Red Bull, y qué curioso el número 666. 666 puntos para McLaren, 652 para Ferrari. Seguro que en Maranello habrá quien tenga noches muy largas pensando en esos 14 puntos de diferencia. Solo 14 puntos por un campeonato de constructores. 589 para Red Bull, tercera posición, 468 para Mercedes, sin lucha en estas últimas carreras, 94 para Aston Martin, se le ha hecho larga la temporada al equipo de Lawrence Stroll, incluso por momentos parecía que podían hasta perder ese quinto lugar. Sexto finalmente para Alpine, 65 puntos por los 58 de Haas, esa lucha que tenían pendiente entre ambos. Qué salto con esos 35 puntos que sumó Alpine en Sao Paulo. Racing Bulls, 46 puntos, 17 para Williams y farolillo rojo Sauber con los 4 puntos logrados por Guan Yu Zhou en el pasado Gran Premio de Qatar. Y hasta aquí esta temporada 2024 de Fórmula 1, cuarto título para Verstappen, título para McLaren. Y ahora 90 días hasta el regreso de la Fórmula 1. Eso sí, esta semana habrá test postemporada y ya poniendo la vista en los test de pretemporada que tanto apasionan, a ver quién es el que da primero con la tecla, aunque si algo nos ha enseñado este año es que todo puede cambiar en cualquier momento.